invito a abrir su Biblia en Santiago. Santiago. La semana pasada, siendo la primera semana de febrero, comenzamos esta serie Vive en Comunidad. Vive en Comunidad. Les comento que realmente la sociedad en que vivimos atenta directamente al sentimiento comunitario de la fe. Estamos en una sociedad capitalista que impulsa la privatización de la vida. Y nosotros como ciudadanos americanos respetamos mucho la privacidad. Por eso, ante la amenaza de que nuestra privacidad sea quebrada, nosotros levantamos alertas en todos los sentidos. Pero esa privatización de la economía, esa privacidad de la vida personal, no puede ser traída a la comunidad cristiana, porque la fe no se puede privatizar, la fe no se puede vivir en privado. La fe tiene un carácter público, al igual que privado. Por eso el Señor Jesús dice: cuando ores, entra en tu aposento. Ese es el carácter privado de la fe. Pero tu Padre que ve los secretos te recompensa en público, en cómo vives tu vida pública. Hay una vida privada y hay una vida pública. La fe se vive tanto en privado como en público. Y la iglesia está diseñada para que los individuos lleguen a pertenecerse los unos a los otros como miembros de una familia y como miembros del cuerpo. Por tanto, nosotros debemos crecer, decíamos la semana pasada, no solo en el conocimiento de nuestro credo, de nuestra fe, sino también en cómo esa fe afecta nuestras relaciones interpersonales. Recuerden que el gran mandamiento es amar a Dios con todo nuestro ser, y el segundo es muy semejante, porque se trata de amor también, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, en el desarrollo de nuestra espiritualidad, debemos nosotros crecer en el conocimiento y debemos crecer también en las relaciones. Y esto es un desafío tremendo. La iglesia es un lugar especial. La familia de Dios es un lugar extraordinario. ¿Por qué? Porque en la iglesia comienza a establecerse el reino de Dios que pertenece a la eternidad y comienza a afectar lo temporal. Hoy nosotros nacimos de nuevo por la fe en Cristo y recibimos el Espíritu Santo. Al recibir el Espíritu Santo nos faculta para establecer relaciones interpersonales en una nueva calidad de vida, para hacer una comunidad diferente que no puede ser experimentada en ninguna otra sociedad. Cuando leíamos Santiago, enumerábamos algunas características que son propias de la comunidad cristiana, que son distintivos de la comunidad cristiana. La iglesia, al estar ya viviendo el poder del reino de Dios, puede empezar a disfrutar, vivir en estos estándares de la Escritura. Pero este ideal es algo hacia donde crecer continuamente. No es solo para decir lo alcancé, sino para perseverar en él. No es para decir es un ideal tan grande, no lo podemos alcanzar, como para no intentar crecer hacia él. Cuando leemos estos distintivos podemos decir: aquí está el brillo de la gloria de Dios para la iglesia. ¿Quién podrá ser una iglesia así? Pero al mismo tiempo recibimos el estímulo de extendernos a ser la iglesia que podemos ser por la gracia de Dios. Hablamos en primer lugar que la comunidad cristiana se tiene cuidado de los débiles, de los frágiles.
Por eso en Santiago capítulo 1:27 dice que la iglesia cuidaba de los enfermos y de las viudas, mientras que servía al mundo, se guardaba de su contaminación. También decíamos en segundo lugar que la comunidad cristiana no tiene favoritismos sociales. Toda sociedad tiene la manera de segmentar los grupos y darle privilegios a uno y quitárselos a otro. Pero dentro de la iglesia, dice Santiago, que la fe en nuestro Señor Jesucristo no dé lugar a favoritismo. Y esto es algo que debemos estar siempre examinando en nuestro corazón. Siempre. Yo tengo que hacerlo una y otra vez. Trato a todos igual, saludo a todos con la misma alegría, estoy pendiente del cuidado de todos con el mismo esmero. Y creo que esas son preguntas válidas para todos nosotros. Para no segmentar o enfocar nuestra atención y cuidado y esmero y amor solo en un grupo, sino ensanchar nuestro corazón para poder amar a todos. La comunidad cristiana además pone a trabajar su fe. Por eso leíamos en Santiago 2 del 14 al 17, ¿de qué sirve la fe si no tenemos buenas obras? No somos salvados por buenas obras, no somos salvados por fe más obra. Somos salvados por fe para buenas obras. Lo que está hablando aquí Santiago no es cuestionando si la fe salva, sino cuál fe realmente salva. No está en escrutinio de cuál es el camino o el medio para ser salvado. Lo que está dejando claro Santiago es que somos salvados por fe. Pero ¿cuál es la fe que salva? Es aquella que obra en buenas acciones. Esa es la fe que está viva. Pensando en eso en esta semana, nosotros podemos imaginar a una señora que se llama Fe. ¿Conoce usted a alguien que se llama Fe? ¿Es un nombre común? Ok. Esta señora que se llama Fe, ya sea que la conozca o que sea un caso hipotético, está en casa. Mientras está en casa puede levantarse, puede hacer café, preparar el desayuno para sus hijos, ir a salir, a trabajar, trabaja, hace sus gestiones, regresa, prepara las cosas de la casa, recibe a sus hijos, le ayuda en sus tareas, también puede preparar algo para su esposo, ven una película, se acuestan, se despiertan el otro día. Mientras está viva Fe, puede hacer todas esas cosas. Pero el día en que Fe muera, el desayuno no lo podrá hacer, ni ningún servicio para la familia ni para la comunidad. ¿Por qué? Porque Fe ha muerto. Bueno, así es nuestra fe. Nuestra fe, mientras está viva, obra. Pero cuando no obra, es porque Fe está muerta. La siguiente característica que puedo mencionarles es que la comunidad cristiana es sabia para fomentar la paz. Y déjame decirle, amado hermano, mientras más canas me salen, me doy cuenta que para construir la paz hay que ser sabio. Y que la paz no es algo que se cultiva silvestre, sino que uno debe cultivarlo y debe esmerarse y debe ser intencional. Dice Santiago que hay que tener sabiduría para tener paz, y sabiduría que viene de lo alto. De eso, si tenemos tiempo, vamos a hablar más, no voy a ahondar. La siguiente característica que hablamos es que la comunidad cristiana tiene armas espirituales. Aquí no he llegado. Leo Santiago capítulo 4, versículo 1 al 3. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia. No pueden obtener lo que quieren. Riñen,
y se hacen la guerra, no tienen porque no piden. Y no piden, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Vamos ahora. Padre, te doy gracias porque tu palabra es extraordinaria. No hay manera en que nosotros podamos quedar impunes, limpios ante la santidad de tu palabra. Confieso que soy pecador, Señor, y que esta palabra exhibe mi pecado. Te pido gracia y misericordia para mí y para mis hermanos, de tal manera que podamos ser santos cada día un poquito más. En el nombre de Jesús. Amén. Los versículos del 1 al 2 nos van a estar hablando de que para vivir en paz debemos vencer pasiones en nuestro interior. Fíjense, cuando hay conflicto, casi siempre la intención mía, no sé la de usted, es mirar por qué estamos en conflicto en la otra persona. Estamos en conflicto porque tú. Pero dice Santiago que el conflicto viene desde el interior, desde el corazón. Aquí Santiago está diciendo que hay pasiones que luchan en nosotros mismos. Matamos, sentimos envidia, no obtenemos lo que queremos, reñimos y hacemos guerra. ¿Dónde ocurre eso en primer momento? ¿Dónde se asoma eso en primera instancia? ¿Dónde? En el interior. Entonces, tú quieres trabajar en la comunidad cristiana, tú quieres trabajar en tu familia para tener sabiduría y que haya paz. Lo primero que tienes que mirar es en tu corazón y ver qué sentimientos son tan fuertes como una pasión en tu corazón que no logras dominar y que al final terminan provocando la ruptura de la paz. Lo siguiente que dice el versículo 2 y 3 es que para vivir en paz debemos conseguir lo que deseamos a través de la fuerza de la oración. Debemos conseguir lo que deseamos a través de la fuerza de la oración. Por eso le decía anteriormente que la comunidad cristiana tiene armas espirituales. Todos nosotros tenemos, por haber sido creados a imagen de Dios, expectativas del futuro, expectativas de las relaciones, expectativas de las personas con las cuales estamos asociados en todas las esferas de la vida. Tenemos una imagen que queremos proyectarnos para conseguir lo que anhelamos. Tenemos un cuadro de lo que ha de ser esa relación. Tenemos una imagen de lo que ha de ser esa persona. Tenemos una visión, imagen mental de lo que ha de ser la convivencia. Por tanto, la deseamos y nos tendemos a ella. Pero una cosa es tener claro lo que tú deseas y otra muy diferente es cuál es el camino para conseguirlo. Tu imagen puede ser correcta y el camino desafortunado. Y eso ha sido mi ocasión una y otra vez. ¿Te ha pasado a ti? Dice este pasaje que nosotros no debemos reñir para conseguirlo. No debemos tener envidia. No debemos tener fuertes pasiones en nuestro interior. En lugar de eso, ¿qué debemos hacer? Dedicarnos a la oración. ¿Qué me ha pasado a mí? Que soy como a veces como el granjero o como el buen cubano que tiene una mata de aguacate en el patio.
Llego, yo quiero un aguacate, está duro, no importa, págalo. Yo lo pongo a madurar. Cuando está madurando, lo toco un día, pero si lo toco por aquí está más blandito, ¿eh? Sí, está más blandito. Vamos a verlo, para mañana está bueno. Cuando mañana lo cojo, Mandiel, y lo abro, ¿qué pasa? Está verde, que la semilla no se separa de la masa, pero por fuera estaba blandito. Imagínate con los apretones que le daba todos los días y el adelantón que quería darle. Los procesos en las relaciones, amados hermanos, cada vez que yo he querido acelerar y que las cosas se hagan cuando yo quiero así, se malogra y hay dolor. Una cosa es estar claro, y no siempre estamos, pero una cosa es estar claro en lo que debe ser una relación, en lo que debe ser una persona, y otra muy diferente es el proceso para conseguir un cambio en la relación, en la convivencia o en otra persona. Dice Santiago, el camino para conseguirlo, espiritualmente hablando, es dedicarnos a la oración y esperar en el Señor. Para vivir en paz, además, Santiago del 4 al 10 nos dice que debemos comenzar en estar cada día en paz con Dios. Mira lo que dice. O gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da más gracia. Por eso la Escritura dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los indecisos, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren, lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Para vivir en paz debemos empezar a estar cada día en paz con Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Según Santiago. Primero, debemos saber que nuestras enemistades dentro de la iglesia del Señor y dentro de una familia cristiana, dentro de un matrimonio cristiano, nuestras enemistades irreconciliables es una ofensa a Dios. Es más, Santiago, si somos estrictos en el contexto de donde aparece, cuando Santiago dice, oh gente adúltera, debemos entender que el adulterio, que hablaremos el domingo, es una traición al pacto de amor. Dios se pone en el lugar del esposo y pone a la iglesia en lugar de la esposa y dice, nosotros hemos pactado en amarnos uno a otro y en amarme ustedes a mí y yo a ustedes. Si ustedes no viven basado en el amor, ustedes están traicionando el pacto. Por tanto, Santiago dice, o gente adúltera. Otra traducción dice, almas adúlteras. ¿Por qué? Porque se ha traicionado el pacto. Entonces deberíamos concluir esto. Debemos saber que nuestras enemistades irreconciliables es una traición a Dios. Porque Dios nos dice, ámense los unos a los otros. Lo segundo que debemos, para llegar a estar en paz con Dios, debemos hacer es, nuestras enemistades nos hacen enemigos de Dios. Bueno, tú piensas que tienes la razón en algo. Yo he estado en eso
la mayor parte del tiempo. Pocas veces yo reconozco que soy la persona equivocada en una discusión. ¿Te ha pasado? Bueno, déjame decirte que aun cuando yo piense que estoy en lo correcto, si mi actitud, mis palabras, mis acciones no están contribuyendo a la reconciliación, a la edificación, a la santidad, yo, aún pensando que estoy en lo correcto, estoy enemistado con Dios. Porque más importante que estar en lo correcto es hacer lo correcto. Amado hermano, pocas palabras en el Nuevo Testamento sobre todo me confrontan tanto como estas. Cuán importante es que Darwin no lo sepa, sino que lo viva. Y cuán importante es que todos nosotros podamos tomar esta actitud. Lo más importante para Dios es que estemos en paz unos con otros. Tener la razón o no, en la mayoría de los casos, a veces es secundario. En tercer lugar, estamos en paz con Dios porque Él toma la iniciativa y Él está trabajando para que estemos en paz con Él y estemos en paz con los hermanos. Dice, ¿o creen que la Escritura dice en vano que Dios nos ama celosamente? ¿Que Dios ama celosamente al Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Este Espíritu se traduce allí con minúscula. Si fuera acertada esa traducción, está hablando de que nuestra alma, la base de la personalidad de quien tú eres realmente, lo que a veces decimos tu corazón, el centro de tu persona, Dios lo anhela para sí. Dios anhela tener comunión contigo. Dios anhela que tú te consagres para Él. Dios anhela que estén unidos en intimidad. Entonces, no se trata de que nosotros vamos a trabajar para estar en paz con Dios, aunque sí requiere algunos ajustes, sino que se trata de que Dios nos ama y Dios está procurando, Dios está trabajando, Dios está anhelando que nosotros resolvamos lo necesario en nuestro corazón para que nuestra comunión con Él sea ininterrumpida. Si queremos estar en paz con Dios, debemos humillarnos ante Él. Pero Él nos da mayor gracia. Por eso la Escritura también dice, además que nos cela, también dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios. Amado hermano, Dios ha de ser el Señor, no solo de nuestra alma, sino de nuestras relaciones. A veces no vas a tener motivación de estar en paz. A veces no vas ni tan siquiera a pensar que es lo más correcto. Pero tu opinión y tu voluntad y tu deseo debes sujetarlo al señorío de Dios. Y debes procurar la paz porque el Señor lo quiere. ¿Cuántas veces yo he estado disgustado con Eliane? Y yo quiero que ella dé el primer paso hacia mí. A veces Eliane mismo me ha confrontado en la noche y dice, oye, me acuérdate que el Señor dice que no se ponga el sol sobre nuestro nombre. Y yo no quiero, aún así yo no quiero hacerle caso por mi orgullo. ¿Te ha pasado a ti? Ese es el secreto de que Felicia y yo hemos votado. De que ella siempre te dice eso. No, pero en un momento la cosa se puso difícil y entonces llegamos a un acuerdo y dice, no vamos a esperar a que el sol se ponga para que tenemos que resolverlo. No, Hasta que se acabe el día. Hasta que tenemos que hacer eso.
Cada vez que hay conflicto no podemos esperar al día siguiente. No. ¿Cuesta? Sí. Ah. No, tienes que dejar todo, todas las cualidades tuyas. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos para el Señor. Para el Señor. Si queremos estar en paz con Dios, debemos saber esto. Que nuestras enemistades es un fuego al cual está soplando Satanás. Por eso Santiago dice, resistan al diablo. Tú piensas que la discusión es entre dos. No. Hay un tercero que a veces ignoramos, que está soplando la llama. Contra ese tercero, que es invisible, es contra quien en realidad estamos en batalla. Que si no estamos en paz entre nosotros, estamos perdiendo la batalla con aquel. Por eso, cuando el corazón hierve de pasión, por decir algo, por hacer algo que va a quebrar la paz, tú debes resistir al diablo que está pinchándote en esa dirección y someterte a Dios. Santiago dice, este es el secreto. Ten claro que ese impulso, cuando no viene de Dios, viene del enemigo. Y si no viene de Dios, no va a contribuir a la paz. Resiste ese pensamiento, resiste esas palabras, resiste esos pinchazos, resiste esos estímulos de la carne, resístelo. Después de haberlo resistido, Él va a huir en el nombre de Jesús. Para estar en paz con el Señor tenemos que tener la decisión de cada día acercarnos a Él. Dios nos anhela celosamente, por un lado, pero a nosotros nos toca responder a las iniciativas divinas. Dice Santiago, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Dios nos persuade, Dios nos estimula, Dios nos alienta, Dios nos convoca, Dios nos llama y permanece en su lugar. Él ve la respuesta de nuestro corazón en fe, en confianza, en oración, en refugio en la palabra. Y cuando Él ve que respondemos a su llamado de amor, entonces Él viene y se acerca. Estemos en paz con Dios, purificando nuestros corazones. ¿Qué fue lo que en primer lugar nos puso en enemistad los unos con los otros? Los deseos de nuestro corazón que estaban fuera del orden de Dios. Ahora, esos deseos me puso en distancia con Dios. Al estar en distancia con mis hermanos. ¿Me siguen? ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que venir a Dios, que limpie mis manos. Tengo que venir a Dios, a que purifique mi corazón. Para que entonces en paz con Dios, porque Él me ha purificado, yo pueda restaurar en gracia las relaciones que he quebrado. Ahora, ese estado de purificación va a venir por un arrepentimiento genuino delante de Dios. Y así lo describe Santiago. Reconozcan sus miserias, lloren, lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. En una ocasión Pablo escribe una carta a los Corintios y él dice, ¿sabe qué? Me dio pesar que al escribirle ustedes lloraron y se entristecieron. Después él dice, pero me gozo en esto, de que esa
tristeza de ustedes, como muestra de arrepentimiento, es para gozo y para alegría. Y de esa tristeza que expresa arrepentimiento, no hay que arrepentirse. Amado hermano, queremos estar en paz con el Señor. Vayamos para que purifique nuestro corazón y lamentemos en primera instancia haber quebrado esa relación con el Señor. Haciendo eso, es que ahora tú puedes volver al matrimonio, tú puedes volver a la familia, tú puedes volver a la comunidad cristiana con paz con Dios, para entonces ahora trabajar apoyado en su gracia para construir y cuidar la paz. Le voy a decir al menos 2 características más de la comunidad cristiana. Una más. Para vivir en paz debemos abandonar las actitudes críticas. Vamos a leer versículos 11 y 12. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzga la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Amado hermano, yo creo que la crítica es uno de los males que más nos aqueja en cualquier tipo de relación. Yo siempre recuerdo a mi suegra que dice que el éxito de cualquier relación es poder ver las virtudes en la persona que ama. ¿La verdad, Ivy? Enfocarte en eso, en las virtudes, en lo que te inspira, en lo que te motiva, en lo que amas, en lo que es digno de elogio, en lo que es digno de ser agradecido, en lo que es digno de ser celebrado. Enfocarte en eso. En Martí dijo, el sol tiene manchas. ¿Lo sabían? Los agujeros negros del sol. Martí lo sabía. Dice, los agradecidos agradecen la luz. Los mal agradecidos hablan de las manchas. Amado hermano, yo creo que si no nos dicen que el sol tiene manchas, no nos enteramos. Pero siempre hay alguien que lo dice. Siempre hay alguien que lo dice. Y tú te pones a mirar el sol después que te lo dicen y no lo ves. Pero después miras a otro lado y allí ves las manchas. Así nos pasa, hermano. Esa es nuestra miseria humana. Así somos. Necesitamos gracia de Dios. ¿Tú necesitas gracia? ¿Necesitas gracia? Necesitamos gracia de Dios. Para que entonces nuestro corazón redimido no vea tantas manchas y sea más agradecido por la luz. Estas verdades vienen de Santiago para nosotros. Para, en primer lugar, como mismo dice Santiago, miremos fijamente a la ley de la libertad. Esta palabra de Dios viene a libertarnos. Aunque tú te sientes confrontado, la espada de Dios no viene con juicio, sino con poder para libertarte si tú respondes a ella en fe. Así que esta palabra, con todo lo lindo que nos dice que debe ser la familia cristiana, el matrimonio cristiano, la comunidad cristiana, la iglesia cristiana, debe estimularnos a crecer en esa dirección y decir, wow, lo que el Señor nos ha llamado a hacer
y que nos capacita por su Espíritu y por su gracia para llegar a ser, es algo extraordinario. Qué linda es la iglesia del Señor.